¿Qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el final de física. Ahora, este es un final de 2018. Lo vamos a poner el link abajo, ¿sí? Esto es uno de los finales más modernos que tenemos, digamos, de la materia. Un poco teniendo en cuenta que la mayoría nos comentó, nos avisó, digamos, que el tema de energía ya no entraba más. Así que nada, este es un final que tiene solamente los temas actuales que pueden llegar a ver en la cursada. Entonces vamos a con el primer ejercicio, ¿sí? Nosotros en este caso vamos a tener lo siguiente. Tenemos una motocicleta que va a viajar en línea recta, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos en este caso una línea recta como esta, por ejemplo, que puede ser el eje X positivo, ¿sí? Y luego la motocicleta, que en este caso puede ser, la podemos pensar como si fuera un cuerpo puntual, que va viajando, ¿sí? De izquierda a derecha en estos sentidos, ¿sí? Y la ecuación de posición de la motocicleta en función del tiempo se va a medir de la siguiente manera, como 3 metros sobre segundo por tiempo, ¿sí? Menos un tercio de metro sobre segundo al cubo por tiempo al cubo más 2 metros, ¿ok? O sea, fíjense ustedes que la ecuación de posición en función del tiempo en el fondo es un polinomio que tiene al tiempo como una variable que no es ni MRU ni MRV, digamos, no es ninguno de los dos casos. Entonces vamos a tener que trabajar para el resto de las cuentas, si es que tuviéramos que trabajar con las cuentas de derivadas y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan en este caso? ¿Sí? Si nosotros tomamos un intervalo, digamos, desde el tiempo que está entre 2 segundos y los 5 segundos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la velocidad media en ese intervalo de tiempo y cuál va a ser la aceleración media? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a responder esto? Primero lo importante es tratar de buscar, digamos, la definición de cada una de estas variables, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que, como lo dice la palabra, al ser velocidad y aceleración medias, estamos tomando, digamos, cuentas que son, o números o parámetros que no son puntuales, ¿sí? Es decir, que tienen que ver con un intervalo. Entonces, por ejemplo, la velocidad media siempre se define como si yo tomo dos fotografías distintas, por ejemplo, un instante inicial donde el sólido, por ejemplo, está acá y luego pasa a moverse a esta posición, en un instante final f, por ejemplo. Entonces, la velocidad media va a ser cuál fue la variación de esa posición, ¿sí? Digamos, de que pasó el móvil de estar acá a estar acá, respecto al tiempo. Entonces, en este caso, básicamente nos va a quedar de la siguiente manera: la velocidad media como el cambio de posición, ¿sí? Delta x, sobre el tiempo que le tomó hacerlo. En este caso, estamos hablando de el tiempo tiene que estar entre 2 y 5. Entonces, ¿cuál fue la posición final? Que es la posición en 5, ¿sí? Menos la posición en 2. ¿Ok? Todo esto sobre el delta del tiempo, que en este caso son los 5 segundos, ¿sí? Menos los 2 segundos. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Si ustedes, por ejemplo, en este caso reemplazan tanto en 5 como en... Si ustedes reemplazan tanto en 5 como en 2, van a obtener los siguientes valores. Van a tener que la posición en 5, ¿sí? Si ustedes la reemplazan, va a quedar, por ejemplo, 3 metros sobre segundo por 5 segundos, ¿sí? Respetando esta ecuación que nosotros vemos acá, menos un tercio de metro sobre segundo al cubo por 5 segundos. Todo esto al cubo, ¿sí? Más 2 metros. Entonces, fíjense qué es lo que pasa con las unidades. Segundos con segundos se cancelan, ¿sí? Van a quedar metros solos en este término, nosotros vemos acá. En este otro término van a quedar metros, segundos al cubo y segundos al cubo, o sea que este segundos al cubo va a estar elevado al cubo y luego se cancela con este, vuelve a quedar en metros y esto en metros. Esta cuenta, como resultado, si ustedes hacen la cuenta, generalmente conviene ponerla en forma de fracción para tratar de evitar problemas. En este caso nos va a quedar como menos 74 tercios, ¿sí? Y después la posición en 2, ¿sí? En este caso la posición en 2 metros, ¿no? La posición en 2 nos va a quedar menos 16 tercios, ¿sí? De metros. Entonces, volviendo a las cuentas acá, ¿sí? Posición en 5 nos queda este menos 74 tercios, ¿sí? Menos 74 tercios, menos la posición en 2, que en este caso queda, perdón, esto es positivo. Esto sería 16 tercios, ¿sí? Todo esto después dividido 5 menos 2, que en este caso son 3 segundos. Entonces esto va a estar en metros sobre segundo. Y en el final de la cuenta, ¿sí? Resolviendo esta cuenta, lo que va a quedar es que esto queda como menos 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad media. Y con el mismo criterio vamos a obtener la aceleración media, ¿sí? La aceleración media, así como la velocidad media fue el cambio de posición en función del tiempo, la aceleración va a ser el cambio de velocidad en función del tiempo. Entonces va a ser delta v sobre delta t, y en este caso evaluado en v5, ¿sí?
menos v2 sobre 5 menos 2 segundos. Ahora, en este caso lo que necesitamos es encontrar cuál es la ecuación de velocidad, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que la velocidad en función del tiempo es la derivada de la función posición en función del tiempo. Entonces, en este caso, lo que deberíamos hacer nosotros es derivar esta ecuación que tenemos acá presente. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar toda esta ecuación, ¿sí?, junto con las unidades y con todo, y vamos a derivarla, ¿sí? Entonces, resolviendo un poco lo que tenemos acá. Entonces, velocidad en función del tiempo nos va a quedar 3, tiempo baja en este sentido, o sea que esto nos va a quedar, en este sentido, nos van a quedar 3, ¿sí?, metros sobre segundo, menos, luego acá tenemos en un tercio, que se cancela con un tercio al bajar, metros sobre segundo al cubo por tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, no se asusten por las unidades, esto va a quedar como 1 metros sobre segundo al cubo por tiempo al cubo, y luego la constante de 2 metros que se cancela. En este caso, después al cuadrado, disculpen, acá me comí el 2. Entonces, en este caso, ¿sí?, si volvemos a reemplazar y calcular cuánto nos va a dar la velocidad en 5 y la velocidad en 2 en cada uno de estos casos, hacen la cuenta y le va a quedar de esta forma, ¿sí? Reemplazando directamente va a quedar la velocidad en 5, queda 3, ¿sí?, menos 1 por 5 al cuadrado, o sea que es menos 25, menos, ¿sí?, después la velocidad en 2, que en este caso va a quedar 3, menos 1 por 2 al cuadrado, o sea, tendría en este caso 3 menos 4, ¿sí?, todo esto en metros sobre segundo, y luego con 5 menos 2, que en este caso es 3 segundos. Fíjense las unidades, acá nos va a quedar metros sobre segundo al cuadrado, o sea que esta aceleración finalmente nos queda como menos 7 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense qué es lo que pasa en el caso 2. Nosotros acá tenemos una avioneta que va a volar desde Ciudad Juárez a San Francisco, ¿sí?, va a recorrer este espacio de 225 kilómetros y la duración del viaje va a ser de 3 horas, ¿sí? Entonces, lo que nos preguntan acá, como consigna del problema, es cuál es la velocidad o el módulo de la velocidad del avión respecto del viento, ¿sí? O sea, esto es un vector y la idea es calcular la norma. Entonces, acá esto es un problema de velocidades relativas, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener, como para describirlo de alguna manera, nosotros tenemos, por ejemplo, la avioneta, ¿sí?, en este caso, tenemos un sistema fijo, por ejemplo, vamos a llamarle O, X y Z, ¿sí?, y luego esto que sería la Tierra, ¿sí?, que es el sistema fijo, en este caso. Y después tenemos otro sistema móvil, que es el viento. Entonces, en este caso, la idea sería justamente, acá tenemos X', O', Y', y Z'. Sí, esto igual no me quiero meter muy demasiado con esto porque ustedes acá lo que tienen que tener en cuenta es la diferencia entre los dos sistemas, el sistema fijo y el sistema móvil. Entonces, lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Como datos tenemos que la velocidad del viento respecto de la Tierra, ¿sí?, si nosotros ponemos el eje X positivo para allá y el eje Y positivo para arriba, esta velocidad va a ir en oeste-este, o sea que va a ir en sentido de las X positivas, ¿sí? Y su módulo en este caso nos van a quedar 200 km por hora por el versor Y, ¿sí? El intervalo de tiempo para recorrer desde San Francisco o desde Juárez hasta San Francisco en este caso son 3 horas. Entonces, después, ¿cómo hacemos nosotros para calcular la velocidad del avión? ¿Sí? ¿Cuál velocidad sobre todo? La velocidad del avión respecto de la Tierra, del sistema fijo que tenemos en cuenta acá. En este caso, ¿sí?, directamente el avión tuvo que haberse movido, digamos, solamente en el eje Y para poder trasladarse desde acá hasta acá. Y después tenemos nosotros el módulo de velocidad que podemos calcularlo con la distancia que recorrió y el tiempo que tardó en recorrer esa distancia. Entonces, en este caso podemos pensarlo como el delta de X, ¿sí?, la cambio de posición respecto al tiempo y el sentido en el que se movió, que fue en el versor J, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener 225 kilómetros sobre 3 horas, ¿sí?, que esto va a dar 75 kilómetros por hora, ¿sí?, en el eje J, ¿sí? Entonces ahí tenemos los dos vectores. Y después la idea es, pero lo que pregunta el problema es cuál es la velocidad del avión respecto al viento. Entonces acá tenemos que aplicar la ecuación para el desplazamiento o movimientos relativos, que dice lo siguiente. Nosotros tenemos la velocidad del objeto, ¿sí?, respecto del sistema fijo, en este caso la velocidad del avión respecto de la Tierra va a ser igual a la velocidad del avión respecto al sistema móvil, el primado, en este caso el viento,
más la velocidad del viento sobre el sistema fijo, o sea, el sistema móvil sobre el sistema fijo, el viento sobre la Tierra. ¿Sí? Esto es la ecuación, digamos, como viene así de teoría para estos casos. Entonces, como nuestro objetivo es despejar esta velocidad y nosotros ya tenemos las otras dos velocidades, directamente vamos a reemplazar en la ecuación. Vamos a restar la velocidad del viento respecto de la Tierra en ambos lados. Esto nos va a quedar la velocidad del avión respecto al viento como vector, nos va a quedar velocidad del avión respecto de la Tierra, más la velocidad del viento respecto de la Tierra como vector. O sea que tenemos velocidad del avión respecto al viento, en este caso va a quedar como, velocidad del avión respecto de la Tierra, en este caso queda como los 75 kilómetros por hora por J, ¿sí? Más la velocidad del viento respecto de la Tierra, que en este caso son, perdón, acá me confundí con el signo, esto sería un menos. Entonces esto sería con un menos 200 kilómetros por hora en I. Entonces ahora para calcular el módulo, ¿sí? Directamente calculamos el módulo de este vector. ¿Sí? Este vector lo podemos sacar con Pitágoras. O sea, vamos a tener 75 al cuadrado más menos 200 al cuadrado. ¿Sí? Todo esto en raíz cuadrada, todo esto en kilómetros por hora. Digamos, la forma también es poner kilómetros al cuadrado por hora al cuadrado, y esa sería la idea, ¿no? Entonces, haciendo la cuenta, esto lo que van a hacer cuando resuelvan va a quedar como 214 kilómetros por hora. En el caso 3, nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí? Que está sumergido en líquido. Para indicar que está sumergido en líquido vamos a poner ese triangulito que significa la superficie libre del líquido, ¿sí? Y está completamente sumergido, tiene un peso determinado que ahora vamos a ver cuál es, tiene un volumen determinado y lo que sí sabemos es que lo que va a pasar es que este objeto se está hundiendo, ¿sí? O sea, está yendo cada vez más profundo en la dirección del líquido. Entonces, lo que nos preguntan acá es cuál es la aceleración, si nosotros tomamos en cuenta, ¿sí? Que la aceleración, o sea, que el sentido positivo va a ir hacia arriba, ¿sí? Entonces vamos a ir planteando las ecuaciones una por una. Fíjense, si nosotros planteamos por la segunda ley de Newton el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Acá las únicas fuerzas que tenemos son empuje y peso. El peso va a estar en la misma dirección de la aceleración, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas podemos expresarla como peso menos empuje, ¿sí? Esto va a ser masa por aceleración, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cuál es cuál. Fíjense, esto lo buscamos como ecuación 1. En el caso del peso, ¿sí? Nosotros tenemos que va a ser el peso específico por el volumen del cuerpo. El peso específico en este caso W, ¿sí? Como nos dan como dato, que en este caso van a ser los 30 kilonewton sobre metro cúbico. Fíjense que esto es peso por unidad de volumen, por eso es peso específico. Y el volumen completo que son los 0,1 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, metros cúbicos con metros cúbicos se va y el peso nos va a quedar en este caso como 3 kilonewtons, ¿sí? Eso es lo que nos va a quedar en este sentido. Después, esto por un lado. Después tenemos que definir qué es el empuje. Recuerden ustedes que el empuje sería análogo al peso, ¿sí? Es decir, es la fuerza que hace el líquido, una fuerza análoga al peso que hace el líquido, ¿sí? Del volumen desplazado de agua. ¿Qué quiere decir? Acá ahora está este objeto, pero antes lo que había era una porción de agua, ¿sí? O si quieren la dibujamos al lado. Supongamos que esto es una esfera y una porción de agua que ocupaba el mismo volumen. Y por ser una porción de agua tenía un propio peso, ¿sí? Y un empuje. Así que se lo hacía, digamos, la porción, que es nuestro sistema, y el resto de los exteriores, que es el resto del líquido. Entonces, si esto está en equilibrio, empuje, ¿sí? Va a ser igual al peso que tiene este volumen de agua. Eso es conceptualmente. Entonces el empuje va a ser análogo al peso, va a ser masa por gravedad, pero masa del líquido, ¿sí? Que ocupaba en este caso esta parte. Entonces, ¿cómo obtenemos la masa del líquido? Nosotros sabemos como dato que la densidad del líquido va a quedar como el volumen ocupado, ¿sí? La masa del líquido, ¿sí? Sobre el volumen. O sea que en este caso la masa del líquido va a ser la densidad del líquido por el volumen ocupado. El volumen ocupado en este caso es el mismo que el cuerpo, así que se está hundiendo. Entonces, y esta densidad nosotros la sabemos por dato, ¿sí? Que son los 1000 kilos que pesa el agua, ¿sí? Que tiene densidad el agua, perdón. Densidad del líquido por el volumen del cuerpo, por la gravedad, ¿sí? Entonces acá el empuje nos va a quedar como la densidad del líquido, que van a ser los 1000 kilos por metro cúbico, ¿sí? Después el 0,1 metro cúbico, que es el volumen ocupado, y después en la gravedad, que son los 10 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense,
metro cúbico con metro cúbico se cancela, y luego kilo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto ahora. Entonces en este caso, ¿sí?, haciendo las cuentas, el empuje queda como 1 kilonewton. Y entonces ahora reemplazamos las variables en la ecuación original. Vamos a tener peso menos empuje es igual a masa por aceleración. Entonces vamos a tener peso, que son los 3 kilonewton, menos el empuje, que es 1 kilonewton. Esto nos va a quedar la masa del líquido, que la masa la podemos calcular con densidad por volumen, ¿sí? Densidad del líquido, perdón, acá me confundí, esto sería la masa del cuerpo. Entonces en este caso tendríamos la densidad del cuerpo, ¿sí?, por el volumen del cuerpo por la aceleración. ¿Okay? De lo que nosotros sabemos de teoría, el peso específico, ¿sí?, si la densidad es masa sobre volumen y el peso específico, ¿sí?, va a ser el peso por unidad de volumen, en realidad el peso específico, si peso total es masa por gravedad, el peso específico va a ser densidad por gravedad, porque es por unidad de volumen. Entonces esta densidad podemos expresarla en función de el peso específico, densidad nos va a quedar peso específico sobre gravedad. Es una de las maneras. Entonces vamos a tener 3 menos 1 va a ser 2 kilonewton. Esto va a ser peso específico del cuerpo, que lo tenemos como dato, la aceleración de la gravedad, el volumen del cuerpo y la aceleración. Entonces vamos a tener 2 kilonewton, esto va a ser igual. El peso del cuerpo, que en este caso son los 30 kilonewton sobre metro cúbico, ¿sí?, por la aceleración de la gravedad, que en este caso son 10 metros sobre segundo al cuadrado, el volumen del cuerpo, que es 0,1 metro cúbico, y luego la aceleración. ¿Okay? Fíjense que acá la aceleración da positiva porque nosotros orientamos peso y aceleración con los mismos signos, entonces está bien que quede así, igual, aunque como vector va a dar negativa en nuestro sistema de referencia. Entonces, haciendo la cuenta, ¿sí?, vamos a ver cuánto nos da esto. Fíjense que podemos cancelar metro cúbico con metro cúbico. ¿Okay? Vamos a tener kilonewtons, ¿sí?, de ambos lados los podemos cancelar, y vamos a tener en este caso que esto nos va a dar 30 por 0,1, que esto nos va a dar 3, dividido 10, que esto nos va a dar 0,3. ¿Okay? Entonces vamos a tener 2 es igual a 0,3 por la aceleración. ¿Okay? Entonces, y esto va a estar en segundos al cuadrado sobre metro. Si pasamos dividiendo todo esto del otro lado, vamos a tener que la aceleración nos va a dar 2 sobre 0,3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración en este caso en módulo nos va a quedar 6,67 o 6,7, depende si lo quieren aproximar, y la aceleración como vector nos va a quedar esto en metros sobre segundo al cuadrado, y la aceleración nos va a quedar menos 6,7 si lo redondeamos a la primera. Si lo redondeamos a la segunda, podemos puesto ese periódico, así que no hay problema. Metros en segundo al cuadrado por j, y así queda el vector. Tenemos ahora en el ejercicio 4 este caso, donde nosotros tenemos esta barra, ¿sí?, colgada, digamos, empotrada en la pared, con un apoyo acá, y después un cable que tiene una determinada tensión, ¿sí? Y como datos nos van a dar, por ejemplo, el largo de la barra, el peso de la barra y el ángulo. A saber, nosotros tenemos que el largo de la barra son 2 metros, este ángulo va a ser de 30 grados y el peso de la barra va a ser de 400 newton. Entonces, la idea es justamente que es lo que queremos encontrar, cuál sería el módulo de la reacción de vínculo. Vamos a definir cuál es cada uno, ¿sí? Si hacemos un diagrama, digamos, de las fuerzas, tenemos el peso, que está aplicado justo en la mitad de la barra, un cuerpo rígido. Luego tenemos la tensión del cable, ¿sí?, que es paralela justamente al mismo cable. Y después tenemos en digamos, en lo que sería la pared, las reacciones horizontales y la reacción vertical del empotramiento, ¿sí? Entonces, en este caso lo que nos pregunta el problema sería cuál es el módulo de R, ¿sí? Que en este caso el módulo de R, ¿sí?, como vector, que este es el vector que sería el vector suma vectorial de ambos, va a ser la reacción horizontal al cuadrado más la reacción vertical al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, ¿sí? Para encontrar esto, ¿qué tenemos que plantear? Primero tenemos que plantear las ecuaciones de equilibrio, es decir, si esto está en equilibrio, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X va a dar 0, la sumatoria de fuerzas en Y va a dar 0 y la sumatoria de momentos va a dar 0. Respecto de qué punto sería conveniente la suma de momentos, fíjense, vamos a llamarlo a esto punto O, ¿sí?, digamos donde está justo el empotramiento, acá, y la idea sería tratar de aprovecharlo como para tratar de calcular los menos momentos posibles. Entonces vamos a poner cada una de las ecuaciones, fíjense. En la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí?, vamos a plantear
Nuestro sistema de referencia primero tenemos el eje Y en positivo, el eje X en positivo y luego tenemos el giro antihorario positivo. Puede ser al revés también o el sistema que ustedes elijan, ¿sí? Así no hay problema. Sumatoria de fuerzas en X tenemos, ¿sí? Fíjense, la reacción horizontal del empotramiento y la componente horizontal de la tensión. En este caso la podemos proyectar con tensión por coseno de 30. ¿Sí? Entonces tenemos las dos fuerzas. Y en este caso vamos a tener la reacción en X, ¿sí? Menos la tensión por el coseno de 30. Esto es igual a 0. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, en este caso vamos a tener lo mismo, ¿sí? Reacción vertical o reacción en Y para arriba. Luego tenemos el peso en negativo y después la tensión en positivo con su componente con el seno. Entonces esto nos va a quedar reacción en Y o reacción vertical menos el peso más la tensión por el seno de 30. Esto es igual a 0. Vamos a ir numerando las ecuaciones. Está la ecuación 1, la ecuación 2 y luego aplicar la sumatoria de momentos, ¿sí? Respecto del eje O. Fíjense, las fuerzas que están aplicadas sobre el punto, su recta de acción pasa por el punto, con lo cual el momento que aplican es 0. No es lo mismo para el caso de la tensión y para el caso del peso. En el caso de la tensión, nosotros tenemos la componente de tensión vertical y la componente de tensión horizontal que las descompusimos acá, en cada una de las partes de la ecuación. La componente de tensión horizontal, su línea de acción pasa por el punto al cual queremos calcular el momento, con lo cual no influye o no genera momento, pero sí genera momento su componente vertical. Entonces las únicas que generan momento dado este punto va a ser la tensión y el peso. El sentido, digamos, del torque para la tensión va a ser positivo, porque fíjense, la distancia por la longitud hace que el módulo gire en sentido antihorario. Y en sentido contrario pasa para P, ¿sí? Tenemos la longitud y después el peso, y va en sentido horario, negativo. El peso va a estar a 1 metro, ¿sí? Pues justo el peso siempre se ubica geométricamente en general en el centro geométrico de la figura y la tensión está a 2 metros. Entonces en base a eso tenemos peso por 1 metro, ¿sí? O menos peso por 1 metro, más la tensión por seno de 30, que es la componente ni, esto nos va a quedar, fueron por 2 metros, esto nos va a quedar igual a 0. ¿Sí? Y también está la ecuación 3. Entonces vamos a ir despejando cuáles son nuestras variables en este caso. Lo que no conocemos son respectivamente la reacción en X, la tensión y la reacción en Y. Tenemos tres ecuaciones para tres variables. El peso lo tenemos como dato. Así que empecemos por las ecuaciones más fáciles. Vamos a despejar la primera, la tercera, perdón, que es la que tiene menos variables. Si despejamos acá, si reemplazamos los datos acá, esto nos va a quedar menos 400 newton por metro más la tensión por el seno de 30. ¿Sí? Seno de 30 es 0,5 por 2 metros, en este caso nos queda 1 metro. Esto es igual a 0 y despejando de acá van a tener que la tensión les va a quedar 400 newtons. ¿Sí? Luego, en este caso reemplazamos en las ecuaciones posteriores, por ejemplo si reemplazamos en la ecuación 1 y en la ecuación 2, vamos a llegar que la reacción en X o la reacción horizontal nos va a quedar como la tensión por el coseno de 30, ¿sí? Con lo cual en este caso esto nos va a quedar 346,4 newtons aproximadamente, y si vamos a la ecuación 2, la reacción en Y, en este caso nos va a quedar como el peso menos la tensión por el seno de 30, ¿sí? Que en este caso vamos a tener que esto va a dar 200 newton. Por lo tanto, ahora que tenemos cada una de las componentes, vamos a tener el módulo de R, reemplazamos de la primera parte de lo que hemos dicho de la ecuación, esto nos va a quedar la raíz de 346,4 al cuadrado más 200 al cuadrado en newtons, ¿sí? Con lo cual esto lo que va a dar es que el módulo va a dar en 400 newton, y esa es la respuesta de este problema. En el problema 5 lo que nos plantean es lo que ustedes ven a continuación. Tenemos un cuerpo que está orbitando en un movimiento circular uniforme con esta masa, una masa m determinada, una altura, ¿sí? Respecto de la superficie igual al radio del planeta, ¿sí? Es decir, imagínense que para el cuerpo 1, si el radio del planeta es esta distancia, nosotros nos alejamos otro radio más y esa sería, digamos, la longitud de la órbita, ¿sí? Que queremos calcular. Y con un módulo de velocidad V0 y luego un cuerpo 2 que puede tener una masa distinta, ¿sí? No hay condición. Tenemos que la velocidad es la misma velocidad dividido 2 que la anterior, pero no sabemos la altura. Entonces tendríamos que ver, digamos, cuál sería esa altura del cuerpo 2. ¿Okay? Bueno, acá hay varias ecuaciones para trabajar, ¿sí? En este caso, dado que nosotros como datos solamente tenemos las velocidades, ¿sí? Y las alturas y no interfieren las masas, hay varias cosas que podemos hacer acá, pero una forma simple. Yo, aparte de esto, aclaro que
vamos a tomar las ecuaciones que están como referencias y de las varias que ustedes pueden ver, podemos tomar como referencia las que están en el capítulo 6 del Sears. Si ustedes le bajan el set de ecuaciones de ahí, tienen todo, así que nada, digamos, vamos a ver las ecuaciones de ahí. Hay una de las tantas, sí, que relaciona la velocidad con las constantes de gravedad, de masa terrestre y demás, que dice lo siguiente: para un cuerpo que se está moviendo con estas características, y movimiento circular uniforme, vamos a tener que la velocidad va a ser la raíz cuadrada, ¿sí?, de la constante g de gravitación, la masa del planeta, sobre el radio, ¿sí?, o la distancia hacia el centro de gravedad. Que en este caso siempre, si bien la gravedad actúa en todo el cuerpo, pero nosotros suponemos que actúa puntualmente en el centro, ¿sí? Eso básicamente para reducir los casos. Entonces R sería la distancia entre ese centro, ¿sí?, del cuerpo celeste y después el satélite. Entonces, en este caso, fíjense, si nosotros de esta cuenta, nosotros vamos a comparar dos cuerpos y que van a tener sus velocidades y sus radios. Entonces, por ejemplo, de esta cuenta, como tiene ambas variables, vamos a tratar de despejar a una relación que relacione B con R, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos velocidad al cuadrado, nos va a quedar la constante G, la masa del planeta, sobre R, ¿sí? Y luego, en este caso, vamos a tener B cuadrado por R, nos va a quedar G por la masa del planeta. Como ambos cuerpos circulan alrededor del mismo planeta y la constante es igual, la relación con esta multiplicación de constantes es constante. Por lo tanto, la relación entre b cuadrado y r siempre va a ser la misma. Es decir, si nosotros comparamos la velocidad y el radio de 1, van a ser iguales a la velocidad y el radio de 2 en esta ecuación. Entonces, en base a esto, podemos armar la ecuación velocidad 1 al cuadrado por radio 1 al cuadrado. Esto es igual a la velocidad 2 al cuadrado por el radio 2 al cuadrado. Esencialmente es eso lo que estamos diciendo. Disculpen acá, esto sin el cuadrado. Entonces, en este caso, ¿sí?, vamos a ver qué es cada cosa, ¿sí? La velocidad 1 del cuerpo 1 es la velocidad sub 0. El radio, ¿sí?, fíjense que en este caso, por lo que vemos acá, la distancia es r más otro r, ¿sí? Entonces en este caso estamos hablando de 2 r's, ¿sí?, porque es el radio del planeta más la altura a nivel r de la superficie. Ojo con eso, que puede ser medio tramposo. Después, ¿qué pasa en B0? Acá tenemos la velocidad en 2 va a ser B0 sobre 2. Y R2 va a ser, puede ser que esté a una altura mayor o menor, ¿sí? Pero supongamos que para fines del dibujo suponemos que está a una altura mayor. Entonces, si el satélite es este, por ejemplo, la primera distancia va a ser R y la altura sobre la superficie llamémosla H, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos va a quedar en este caso? Esta distancia va a ser R más H. Lo que nosotros tenemos que despejar de este problema es cuánto vale esa H en cuestión, ¿sí? Entonces vamos a hacer con estas variables, vamos a empezar acá, para tener más espacio, nos va a quedar la velocidad inicial al cuadrado por 2r, esto es igual a la velocidad del primero sobre 2 todo al cuadrado por r más h, ¿sí? Esto como nos va a quedar, fíjense, velocidad inicial al cuadrado por 2r, esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4, por r más h. Entonces nada, ahora vamos a focalizarnos en despejar cuánto vale esta h, ¿sí? Acá podemos dividir ambos lados por b0 al cuadrado, o sea que esto se nos cancela con esto, ¿sí? Podemos multiplicar ambos lados por 4 para sacar ese 4 que está ahí. Entonces en este caso vamos a tener 8r, ¿sí?, en este sentido 8r, esto es igual a r más h, seguimos acá, y dado que 8r es igual a r más h, restamos r en ambos lados y h nos va a quedar 8 menos una r, ¿sí? O sea que finalmente la altura nos va a quedar 7 veces el radio, ¿sí? Y con esto terminamos el problema. En el ejercicio 6 nosotros tenemos en este caso este disco, ¿sí?, y lo que va a suceder es lo siguiente: este disco tiene un radio de 10 metros, ¿sí?, va a alcanzar a los 20 segundos de arrancar a girar, que obviamente estaba en reposo, vamos a tener que la velocidad angular alcanzada va a ser de 100 radianes por segundo, ¿sí? Y la idea justamente es calcular cuando llega al punto más alto cuál es el módulo de la aceleración tangencial, el módulo, y cuál es el módulo de la aceleración radial, ¿sí? Eso sería un poco la pregunta. Para esto nosotros tenemos que recordar las fórmulas de cada una, ¿sí? La aceleración tangencial va a ser el radio por la aceleración angular, que en este caso podemos llamarla alfa, del objeto, ¿sí? Luego, la aceleración radial
podemos pensarla de varias maneras, como el módulo de la velocidad al cuadrado sobre r, o también como la velocidad angular al cuadrado por r. Son varias maneras similares, ¿ok? Entonces con esto vamos viendo. Ahora la idea es justamente en el módulo directamente reemplazamos cada uno de los valores y ya está, digamos, no hay mucho más para hacer. Pero para este caso, ¿sí? Veamos cómo obtenemos cada uno, ¿sí? Porque fíjense, esta velocidad angular, por ejemplo en el punto B, la velocidad angular al haber aceleración angular va a cambiar punto a punto, por lo tanto vamos a tener que encontrar cuál es esa fórmula, ¿sí? Y eso primero está en base a la aceleración angular, ¿ok? Entonces, ¿qué definición tenemos nosotros de la aceleración angular? Que es análogo, recuerden que esto es análogo a las definiciones de desplazamiento lineal, ¿sí? La aceleración angular media, por ejemplo, si en este caso es una aceleración angular constante, la media es igual que la instantánea. Entonces acá tenemos que podemos tomarla como la variación de la velocidad angular sobre la variación de tiempo entre dos puntos, A y B, o dos puntos cualesquiera de la fórmula, ¿sí? En este caso. Entonces acá vamos a tener la velocidad angular, ¿sí? Nosotros ¿qué momentos tenemos? Primero tenemos para un momento C, ¿sí? Un punto C en el medio que no sabemos bien cuál es, pues no lo indica, tenemos estas condiciones, ¿sí? 20 segundos y tenemos esa velocidad angular. Y el punto del reposo donde empezó el problema fue en A, ¿sí? Entonces tenemos la velocidad angular de C menos la velocidad angular de A sobre el tiempo en C menos el tiempo en A. Entonces, la velocidad angular de C, como dato, dijimos que eran 100 radianes sobre segundo. En general los radianes no se ponen, ¿sí? Esto es algo simbólico, pero digo porque no es una unidad de medida, esa unidad de medida dimensional. Entonces esto va a quedar como 100 por 1 sobre segundo, ¿sí? La velocidad de reposo es 0 por 1 sobre segundo y el tiempo que pasó en ambos es de 20 segundos. Entonces esto, en este caso, nos va a quedar en 5 radianes sobre segundo o 5 por 1 sobre segundo al cuadrado. Esto es la aceleración angular. Entonces con esto nosotros ya podemos calcular cuál es el módulo de la aceleración tangencial. Directamente reemplazamos, ¿sí? El radio en este caso son 10 metros, ¿sí? Por 1 sobre segundo al cuadrado por 5, que en este caso, fíjense, esto nos va a quedar 50 metros sobre segundo al cuadrado. Si ya pasamos a tener una aceleración o una componente de aceleración lineal en este punto. Luego tenemos que calcular cuánto es la aceleración radial, que dijimos que era con respecto a la velocidad angular, ¿sí? Entonces, dado que ya conocemos la aceleración angular, podemos calcular cuánto es la velocidad angular en distintos puntos. En general, acá valen todas las ecuaciones de cinemática que nosotros conocemos, pero dado que en ningún punto, esto es un tip, ¿no? Pero dado que en ningún punto el problema nos menciona el tiempo para esta cuestión, pues no sabemos cuánto tiempo va a tardar en ir entre A y B, sí lo que sabemos es, por ejemplo, que si A y B es media vuelta, o sea que son pi radianes de la vuelta del disco, ¿sí? Y deberíamos usar una ecuación que relacione velocidad angular y aceleración angular, pero sin el tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros si tomamos dos instantes, inicial, en este caso el A, y final el B, una de las ecuaciones posibles es velocidad angular final, es decir, la velocidad angular de B, por ejemplo, al cuadrado, nos va a quedar la velocidad angular inicial, o sea, la de A al cuadrado, más dos veces la aceleración angular por el ángulo final, es decir, el ángulo en B, menos el ángulo inicial, o sea, el ángulo en A. Vamos a ver cuánto vale cada uno. Fíjense, el móvil sale de reposo, así que esto vale 0, ¿sí? La aceleración angular nosotros ya la calculamos acá, que son los 5 por 1 sobre segundo. El ángulo final en este caso es pi, porque es media vuelta desde A hasta B, y el ángulo inicial es 0. Si reemplazamos todas esas cuentas, lo que vamos a tener es que la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? De B, en este caso nos va a quedar 10 pi por 1 sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto debería ser 1 sobre segundo. Igual vamos a dejarla así, ¿sí? Como 10 pi, porque fíjense que en la aceleración radial en módulo nos va a quedar velocidad angular al cuadrado por r. ¿Sí? Es decir, acá nosotros ya lo tenemos, esto nos va a quedar 10 pi por r, ¿sí? Por 1 sobre segundo al cuadrado, el r que van a ser 10 metros, así que en este caso estamos hablando de 100 pi metros sobre segundo al cuadrado. Si aproximamos a pi aproximadamente a 314, ¿sí? Sin todo el resto de los dígitos, vamos a tener que la aceleración radial va a ser 314 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y esto considerándolo en módulo. Vamos a ver en el caso 7 qué es lo que nos plantea. Acá lo que dice es primero que se coloca, esto imagínense que es una balanza, donde acá nosotros registramos cada uno de los pesos, ¿sí? Y lo que estoy buscando acá son dos instantes de la balanza, ¿sí?
Nosotros primero tenemos en la primera balanza, ¿sí? Si ponemos un recipiente lleno de agua, ¿sí? Con la superficie libre por acá, más o menos, vamos a tener que esto nos va a marcar un peso P, ¿sí? Pero luego, en la segunda parte, lo que vamos a hacer es poner un cuerpo que va a tener peso C. Entonces, la idea es ver cuánto es esa lectura de la balanza, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es básicamente cómo es el balance de fuerzas en cada caso, ¿sí? Como para tratar de entender. La balanza registra el empuje que hace el resorte que tiene como mecanismo, o sea, así mide el peso, básicamente midiendo la deformación del resorte de la misma balanza. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el primero, nosotros tenemos el peso de la masa líquida y el empuje. Entonces, el empuje, esto está en equilibrio, ¿sí? Si aplicamos nuestra sumatoria de fuerzas no al líquido, sino a la balanza. Es importante en este caso, como en muchos casos de física, ver quién es el protagonista. En este caso, el que registra el peso es la balanza, por lo tanto, todo lo demás es externo a la balanza, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta para la balanza, vamos a tener que tenemos el peso, ¿sí? Es decir, el empuje, no del agua, sino esto sería el empuje, digamos, de la balanza, ¿sí? Perdón, esto en realidad sería la reacción de la balanza, porque el empuje lo vamos a usar en el próximo caso, así que no quiero confundir. Y después tenemos el peso, ¿sí? Entonces en este caso la reacción de la balanza es igual al peso. Esto está en equilibrio, así que acá no hay demasiada cuenta. ¿Qué pasa en el segundo caso? Nosotros tenemos, ¿sí?, este cuerpo. Este cuerpo, si nosotros lo vemos solo dentro del líquido, va a experimentar un empuje E y tiene su propio peso C, ¿sí? Pero el empuje y el peso C existen si yo los tomo como referencia a este sistema. Es decir, el empuje es una fuerza que le hace el agua al cuerpo C, ¿sí? Y el peso C es una fuerza que le hace la gravedad al cuerpo C, ¿sí? Pero en este caso, si nosotros queremos registrar la reacción que tiene la balanza, ¿sí?, en este caso lo que deberíamos ver es cuáles son las fuerzas que existen sobre la balanza. Entonces, por un lado, existe el peso P propio del líquido que estaba antes también. Y a esto se le agregó un nuevo peso que es el peso C. ¿Por qué? Porque la masa total, digamos, de todo esto es C. Ahora el empuje, ojo con esto, porque esto es muy delicado, ¿sí? El empuje no está incluido acá, porque el empuje es una fuerza propia, digamos, o es una fuerza que tiene que ver con el sistema del agua respecto del objeto, pero no respecto de la balanza, ¿sí? O sea, ojo con esto. Entonces la sumatoria de fuerzas nos van a dar la reacción de la balanza menos el peso total, que en este caso es C más P, ¿sí? Y esto es igual a 0 porque está en equilibrio. Con lo cual la reacción de la balanza va a ser el peso del cuerpo C más el peso del cuerpo P. En el ejercicio 8 lo que nos dicen es lo siguiente. Tenemos dos automóviles, el 1 y el 2, que van a pasar respectivamente por los puntos A y B, como se describe a continuación. ¿Sí? Ambos están a una distancia de 800 metros separados. El 1 que va con una velocidad constante de 72 km por hora. Y luego el 2 que va con una velocidad de 90 km por hora en este sentido, pero que va aplicando los frenos al momento de iniciarse este ejercicio. Se van a encontrar los dos a 400 metros, es decir, a la mitad de esa distancia. Y la idea de todo este problema es cuál es la aceleración del móvil 2. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear acá lo que conviene hacer, como este es un problema, digamos, de MRU y de MRV, conviene de entrada plantear las ecuaciones horarias y después ir viendo qué es lo que pasa para cada caso, ¿sí? Entonces vamos con el cuerpo 1. Nosotros tenemos la aceleración de 1, ¿sí?, que en este caso es de 0 metros por segundo por i, ¿sí? Acá no tenemos aceleración alguna. Después tenemos la velocidad, que en este caso va a ser velocidad inicial por tiempo, la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. O sea que en este caso, la velocidad inicial, que en este caso son 72 km por hora, más la aceleración, que en este caso se hace 0, por lo que dijimos recién. Entonces, vamos a pasar esto, por las características del problema, conviene trabajar todo en metros sobre segundo. Así que vamos a pasar las unidades de entrada para ya sacarnos un problema de encima. Entonces, las horas, una hora son 3600 segundos, ¿sí? Entonces, hora con hora se va. Luego tenemos los kilómetros, que en este caso son 1000 metros, es un kilómetro, así que kilómetro con kilómetro se va. Esto nos quedó en metros sobre segundo. O sea que la velocidad en 1 nos queda la constante de 20 metros sobre segundo en la dirección de i positivo, ¿sí? Porque
apunta en la dirección de X positivo para allá. Y después tenemos, así como tenemos estas cosas, tenemos la posición de 1 en función del tiempo, que como ecuación nos va a quedar la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo, más un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Si en este caso posición inicial de 1, velocidad inicial de 1 y la aceleración de 1. Por nuestro sistema de referencia A, ¿sí? Que B1, el sistema de referencia del X0 lo podemos poner en A, hacemos que la posición inicial sea de 0 metros. Lo mismo que la aceleración que dijimos que no tenía, 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Por lo tanto, metros sobre segundo cuadrado, por tanto la posición de 1 nos va a quedar como directamente 20 metros sobre segundo por tiempo por el versor I. ¿Sí? Esto es lo que nos queda para 1. Vamos a reunir lo mismo para 2. ¿Sí? Entonces para el cuerpo 2 que está acá como ustedes ven. La aceleración en 2 es lo que no sabemos, así que la vamos a dejar como, digamos, como dato. Después, igual sabemos que está frenando, así que es más probable que apunte para el otro lado. ¿Sí? En este caso va a ser negativa según este sistema de referencia, así que apuntar para allá. Luego tenemos, ¿sí? La velocidad en 2, que en este caso es la velocidad inicial de 2 más la aceleración de 2 por tiempo. La velocidad inicial de 2 son 90 km por hora. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a tener velocidad en 2 que nos va a quedar 90 km por hora. Volvemos a hacer la misma conversión de unidades, 1 hora sobre 3600 segundos. Después tenemos los 1000 metros sobre 1 kilómetro, ¿sí? Más la aceleración 2 por tiempo. O sea que esta velocidad en 2 nos va a quedar como función como menos 25 metros sobre segundo. Si acá el menos porque la velocidad está apuntando para este lado. ¿Sí? Entonces, más la aceleración en 2 por tiempo, todo esto por el versor I. ¿Sí? Bien, y después tenemos, así como vimos acá, la posición de 2 en función del tiempo, que sigue la misma estructura que esta. ¿Sí? Posición inicial de 2, más la velocidad inicial de 2 por tiempo, más un medio por la aceleración de 2 por tiempo al cuadrado. Entonces, posición inicial de 2, fíjense que parte de los 800 metros, así que lo tomamos como que son 800 metros. ¿Sí? La velocidad inicial de 2, que son estos menos 25 metros por segundo, ¿sí? Así que directamente esto es lo que va a ir acá. Y la aceleración que no la conocemos. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Una cosa, nosotros con esto armamos la ecuación, pero tenemos que la ecuación va a quedar con una variable que es la aceleración de 2 que no la conocemos. Si hay otro dato del problema que dice que se van a encontrar los 400 metros. Entonces, si se encuentran los 400 metros, la posición y el tiempo van a ser los mismos para los dos. Entonces, en el caso del encuentro, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener posición de A y de B van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, en este caso, la de 1 y 2, perdón. La más sencilla de calcular es la 1, que ya la tenemos. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser 20 metros sobre segundo por tiempo. En este caso son 400 metros, que es el lugar de encuentro. O sea que el tiempo, acá si dividimos, esto nos va a quedar con 20 segundos. Entonces ahora reemplazamos. ¿Sí? En este caso, la posición de ambos son 400 metros. Vamos a reemplazar ambos datos en la ecuación original de 2 y despejar la aceleración de ahí. Entonces esto nos va a quedar. En x2 vamos a tener 400 metros. Esto va a ser igual. El x0 que son 800 metros. ¿Sí? Después tenemos la velocidad inicial que son los menos 25 metros sobre segundo por tiempo, que en este caso son los 20 segundos. Más un medio por la aceleración de 2 por los 20 segundos. Todo al cuadrado. ¿Sí? Si despejamos de acá, ¿qué es lo que vamos a llegar? Vamos a llegar a 400 metros es igual a 800 metros. ¿Sí? En este caso tenemos menos 500 metros, segundo con segundo se va, más, y en este caso tenemos 400 sobre 2 nos va a quedar 200 segundos al cuadrado por aceleración en 2. Y si ustedes despejan, hacen un poco el despeje de ecuaciones, fíjense que las unidades vamos a tener metros por acá, esto nos va a quedar 300 metros, 400 menos 300 es 100 metros, o sea que esto va a quedar como 100 metros, ¿sí? Esto es igual, sin el cuadrado disculpen, la aceleración 2 va a quedar 200 segundos al cuadrado, o sea que la aceleración en 2 nos va a quedar con 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, en este caso queda positiva, ¿sí? Porque fíjense que esta aceleración va, si está frenando, va a ir en sentido al desplazamiento original. ¿Sí? Entonces acá con esto tenemos la aceleración en 2 originalmente. En los ejercicios, en el ejercicio 9 que sigue, nosotros tenemos este diagrama que ustedes ven acá, el bloque C, el bloque A y el bloque B. La idea acá es que la masa de tantos de A y de B son iguales. Lo que tenemos que encontrar es cuál es la masa de C, sabiendo por ejemplo que este sistema, así como está en reposo, ¿sí? Que tenemos un rozamiento estático entre A y el suelo que está de 0,5. Lo que sí sabemos, como dato importante,
es que la masa C está adherida a, es decir, eso traducido en otro idioma, quiere decir que no vamos a tener rozamiento de ningún tipo en ambas dos. ¿Sí? En estos casos de diagramas de bloques siempre conviene hacer primero un diagrama de cuerpo libre para entender qué fuerzas estamos tomando en cuenta a continuación. Entonces, vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre del, por ejemplo, de todo el complejo AC. ¿Sí? Fíjense que si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre de C por separado, las únicas fuerzas que vamos a tener en este caso son su normal, ¿sí? Y su propio peso, ¿sí? Por ejemplo, masa de C por la gravedad. Si vamos al diagrama de cuerpo libre de AC, lo que vamos a tener en este caso es que vamos a tener el peso de A, ¿sí? Vamos a tener el peso de C y luego la normal, ¿sí? Eso por un lado. Pero también, eso en el eje Y, ¿no? En el eje X tenemos la tensión del cable y después, para que esto esté en equilibrio, el rozamiento estático, la fuerza de rozamiento estático Fe que tenemos en este caso, ¿sí? Y si luego hacemos un diagrama de cuerpo libre del cuerpo B, el cuerpo B que es el que está suspendido, que no está en contacto con esta parte, entonces vamos a tener la tensión del cable y luego vamos a tener su propio peso, el peso de B. Entonces vamos a ir con cada una de las ecuaciones. Vamos a empezar con el cuerpo B, que es el más sencillo, ¿sí? Este cuerpo está en equilibrio, así que la sumatoria de fuerzas nos va a dar 0. Esto vamos a tener, vamos a poner los ejes, en este caso para empezar, más y después más x acá, y después más y de este lado. Entonces en este caso vamos a tener la tensión menos el peso en B, que esto va a ser 0, o sea que la tensión del cable va a ser igual al peso en B. El peso en B no es otra cosa que la masa de B y masa de A son iguales si las identificamos con M, o sea que la tensión del cable va a ser masa por gravedad. Si vamos al complejo AC, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos la sumatoria de fuerzas en I, que nos dicen, la sumatoria de fuerzas en I nos dan 0, o sea tenemos la normal menos el peso en A menos el peso en C, que esto va a dar 0, o sea que la normal nos va a quedar el peso en A, que va a ser masa por gravedad, más el peso en B, que va a ser en C, perdón, que va a ser masa de C por gravedad. Si sacamos factor común, vamos a tener que la normal va a ser la gravedad por la masa más la masa de C. ¿Sí? Lo dejamos ahí. Después, por definición, ¿qué tenemos para la fuerza de rozamiento? Si la fuerza de rozamiento va a ser siempre menor o igual, digamos, a el coeficiente de rozamiento por lo normal. En este caso tomamos la igualdad porque estamos hablando de el mínimo valor de masa, es decir, justo antes de que se produzca el movimiento. Por eso llegamos a la igualdad, que es el caso máximo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la fuerza de rozamiento estático nos va a quedar el coeficiente por este valor de normal que calculamos acá, es decir, por la gravedad, por masa, más la masa del cuerpo C, de esta manera. Y después, cuando vamos a la sumatoria de fuerzas en X, también estas fuerzas están en 0. Entonces vamos a tener T menos la fuerza estática, esto es igual a 0, con lo cual acá pasamos, esto nos queda T es igual a la fuerza estática, ¿sí? Con lo cual T en este caso nos va a quedar la masa por la gravedad, esto es igual a la fuerza estática que nos queda el coeficiente estático, por la gravedad por la masa más la masa de C. En este caso se cancelan las dos gravedades, ¿sí? Nuestra idea acá es despejar la masa de C, entonces esto nos va a quedar. Dividimos ambos lados por el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Esto nos va a quedar como la masa más la masa de C, ¿sí? Entonces tenemos que la masa de C va a quedar la masa sobre el coeficiente de rozamiento estático menos la masa, ¿sí? Entonces en este caso la masa de C va a quedar la masa por 1 menos el coeficiente de rozamiento estático sobre el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, este coeficiente es de 0,5, ¿sí? Entonces esta cuenta nos queda 1 menos 0,5, que es 0,5, sobre 0,5, que es 1. Entonces la masa de C finalmente nos queda igual a las otras dos masas por separado. En el caso del punto 10, acá nos dan varias proposiciones, así que la idea es ahora es ir leyendo cada una y ver cuál es la mejor respuesta para cada caso. Entonces, por ejemplo, la primera dice, siempre que un objeto se apoya sobre un plano, la fuerza normal y el peso del cuerpo tienen la misma intensidad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no?, un cuerpo, ¿sí?, tenemos la normal y tenemos el peso. Pero, por ejemplo, este cuerpo podría tener a su vez más cuerpos arriba, ¿sí? Entonces, en este caso la normal va a ser, si esto está en equilibrio, la suma de todos los pesos, con lo cual no siempre es así, digamos. O también puede pasar en un plano inclinado. Si nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí?, la normal y el peso
¿sí? En este caso, la normal va a ser apenas una componente del peso, que es la componente, digamos, paralela al mismo eje de la normal, ¿sí? Entonces es falso. Después dice, para que un objeto se mueva con velocidad constante debe tener aplicada una fuerza resultante en la misma dirección y sentido que la velocidad. Esto es falso, ¿por qué? Porque fíjense que dice sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Entonces, en el caso, si nosotros tenemos que hay una fuerza, ¿sí?, resultante, esta es la fuerza resultante, ¿sí?, la sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la, es proporcional, de otra forma de verlo, a la aceleración. Por lo tanto, si hay aceleración, la velocidad no es constante. Para que la velocidad sea constante, la aceleración tiene que ser cero, ¿sí? Si nosotros queremos velocidad constante, y eso lo que provoca es que la resultante sí o sí tiene que ser nula, lo cual lleva a dos situaciones, o que el cuerpo esté en reposo, ¿sí?, o que el cuerpo esté en equilibrio, es decir, a la misma velocidad siempre, con lo cual esa parte es falsa. Después el tercero dice, durante un saque de tenis, la pelota es golpeada por la raqueta con una fuerza de igual intensidad que la que recibe la raqueta de la pelota, ¿sí? Esto es verdadero porque es pura y exclusivamente la tercera ley de Newton, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos dos cuerpos, por ejemplo el A y tenemos el cuerpo B y ambos están interactuando, vamos a tener dos fuerzas iguales y contrarias aplicadas a cada cuerpo. Esta es la fuerza que le hace B sobre A y luego tenemos la fuerza que le hace A sobre B. Y con eso tenemos básicamente lo que sucede en cada uno de esos casos. Después, otro punto dice, si un objeto describe un tiro oblicuo, bajo la acción de la gravedad terrestre, la fuerza que actúa sobre él en la altura máxima es cero. Esto es falso, porque si en el tiro oblicuo, nosotros, la única fuerza que actúa, si es que despreciamos el rozamiento del viento y demás, es la aceleración de la gravedad, perdón, el peso. ¿Sí? Entonces, la aceleración que tenemos en todos los puntos es igual a la aceleración de la gravedad. Y la gravedad siempre está actuando, por lo tanto, en todos los puntos la sumatoria de fuerzas, si despreciamos, lo vuelvo a repetir, si despreciamos la aceleración del viento, en todos los puntos la aceleración debe ser la misma. Entonces, después dice, siempre que la aceleración de un cuerpo es cero, no actúa ninguna fuerza sobre él, ¿sí? Esto es falso, porque justamente puede dar la sumatoria de cero, pero la resultante es cero, es decir, podemos tener infinitas fuerzas, o un número determinado de fuerzas, que en su resultante se anulen, y eso también valida esa segunda ley. Después, el último punto dice, cuando empujamos un mueble y se pone en movimiento, la fuerza que nuestras manos hacen sobre él es de mayor intensidad que la que el mueble realiza sobre ellas. En realidad esto es falso, de vuelta volvemos a la tercera ley de Newton, ¿sí? O sea, siempre las fuerzas iguales y contrarias justamente son las que se provocan entre estos dos cuerpos. Lo que tenemos en el problema 11 acá es este sistema, ¿sí? Acá tenemos un plano inclinado 30 grados, ¿sí? La longitud del plano es de 0,8 metros y tenemos este cuerpo de masa M unido con un resorte de constante K en reposo, ¿sí? Así como está en reposo. Y la idea es, si nosotros trasladamos y estiramos este resorte hasta esta posición, por ejemplo, y lo soltamos, ¿sí?, es decir, lo soltamos desde acá abajo, ¿cuánto nos daría la aceleración del sistema? Entonces vamos a plantear cada uno de los casos, por ejemplo, ¿no? Nuestra idea es tratar de sacar una foto del problema acá, en este punto, es decir, cuando se suelta al cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿no?, nosotros tenemos, por un lado hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, del objeto. Vamos a tener el objeto, está en el plano inclinado, ¿sí? Vamos a tener el plano inclinado que está con esta inclinación, ¿sí?, más X, por ejemplo, y después acá más Y. ¿Y qué fuerzas tenemos? Bueno, una de las fuerzas en este caso es la normal del plano, ¿sí?, que es esto, y después tenemos el peso, y esto que son los 30 grados. Entonces, vamos a tener el peso, por ejemplo, en Y, ¿sí?, que es peso por coseno de X, y luego el peso en X, que va a ser por el seno de 30. Y la última fuerza que tenemos es la fuerza elástica que provoca el resorte, ¿sí?, la fuerza elástica que el resorte provoca hacia allá. Entonces, la idea en este caso es tratar de decir, bueno, ¿qué es lo más probable que suceda? ¿Sí? La aceleración puede ir en cualquier sentido, pero supongamos nosotros que tiene un sentido. Supongamos en este caso que el sentido es hacia abajo, por ejemplo, ¿sí?, que la componente X del peso es más grande. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, en X nos va a dar peso, ¿sí?, menos la fuerza elástica. En este caso nos va a dar la masa por la aceleración, ¿sí? El peso en este caso va a ser peso en X, o sea que va a ser masa por gravedad por el seno de 30, así que es el seno en este sentido. Entonces vamos a tener masa por gravedad por el seno de 30,
Y después tenemos la fuerza elástica. La fuerza elástica se define como la constante de deformación por la deformación propia del resorte. Así que ahora vamos a ver cuál es cada caso. Esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a detenernos un minuto acá. La constante nosotros la tenemos como dato, tenemos que ver cuál es la deformación. El resorte en longitud natural, esto sería la longitud final del resorte, es decir, la longitud en esa posición, menos la longitud inicial. La longitud inicial, es decir, del resorte sin deformar, es de 40 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,4 metros. Y la longitud final es que se lanzó desde esta parte. Entonces acá vamos a tener 0,8 metros menos 0,4 metros, es decir, el delta de x nos va a quedar 0,4 metros. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, ahora, ¿sí?, que tenemos todos los datos, lo que vamos a hacer es ir reemplazando en cada uno de los casos. Entonces vamos a seguir acá abajo. Esto nos va a quedar. Queremos despejar la aceleración, podemos dividir ambos lados por la masa. ¿Sí? Si dividimos ambos lados por la masa, vamos a tener que en este caso se va a cancelar acá y acá va a seguir estando. Entonces la aceleración nos va a quedar como la gravedad por el seno de 30, ¿sí?, menos la constante por la deformación sobre la masa. Vamos a ver cuánto nos da en cada caso. Esto va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado por seno de 30, ¿sí? En este caso esto seno de 30 es 0,5, menos la constante, que en este caso van a ser 500 newton por metro, la deformación que son 0,4 metros, ¿sí?, y la masa, que en este caso nosotros tenemos que es de 10 kilos, ¿sí? Entonces vamos a tener 10 kilos para acá. Entonces vamos a ver. Fíjense, este término queda en metros sobre segundo al cuadrado. Acá metros con metros se va. Tenemos newton por kilo. Fíjense que kilo por metro sobre segundo al cuadrado es lo mismo que el newton, ¿sí? Entonces vamos a ir cancelando acá. Newton con newton se nos va, kilo con kilo se nos va, así que esta parte de la cuenta nos queda en metros sobre segundo al cuadrado. Con lo cual, cuando ustedes hacen la cuenta, la aceleración acá les va a quedar 5 menos 20, todo esto en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso, la aceleración va en sentido contrario, lo que nosotros vemos, y acá vamos a tener que la aceleración nos va a quedar como menos 15 metros sobre segundo al cuadrado por el versor y, que es el que nosotros apuntamos en este sentido. ¿Sí? Entonces, ahora en el punto 12, nosotros tenemos un auto que está recorriendo una curva con un determinado radio R, ¿sí?, y la idea es, encara esta curva que tiene 150 metros de radio. ¿Okay? Esta curva no tiene peralte, es una curva plana. Y básicamente acá lo que nos dan son varios datos. ¿Sí? Es decir, nos dan, por ejemplo, el coeficiente de rozamiento dinámico, el coeficiente de rozamiento estático. La idea es, en base a eso, cuál sería la máxima velocidad que puede tomar el objeto sin, digamos, patinar en la curva. Entonces, hagamos un diagrama de cuerpo libre del objeto a nivel del suelo, que en este caso lo tenemos acá. Fíjense lo siguiente, nosotros vamos a tener el peso del auto, la normal, y luego, digamos, si está en un círculo, en esta trayectoria, en ese punto se puede considerar como que hace un movimiento circular uniforme, ¿sí? Y hay una fuerza, digamos, estática de rozamiento que es la que, digamos, representa o la que apunta en ese sentido. Entonces, nosotros vamos a tener la aceleración centrípeta que apunta, digamos, hacia el centro de la circunferencia, como de hecho, esta es la vista superior, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos que apunta en ese sentido, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso la idea va a ser plantear el problema en base a esto que nosotros vemos acá. Es decir, vamos a poner los ejes, ¿sí?, eje en Y positivo, eje en X positivo. Entonces, por ejemplo, en Y vamos a tener sumatoria de fuerzas y nos va a quedar normal menos peso, que esto es igual a 0, por lo tanto la normal nos va a quedar igual que el peso, que en este caso es masa por gravedad. Y después tenemos la fuerza de rozamiento, que por definición es el coeficiente estático por la normal, que en este caso es el coeficiente estático por masa por gravedad. ¿Sí? Esto como ecuación 2. Y después nosotros tenemos, ¿qué es lo que sucede? La sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje X, ¿sí? Esto nos va a quedar solamente la fuerza de rozamiento estático, que nos va a quedar masa por aceleración centrípeta. ¿Sí? La aceleración centrípeta acá la podemos poner con el módulo de velocidad o indistinto. ¿Sí? Entonces, esto nos va a quedar el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí?, por la masa, por la gravedad. En este caso nos queda masa. Y como acá nos piden calcular el módulo de velocidad, lo podemos pensar como velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Y acá
se pueden cancelar las masas de ambos lados, multiplicamos radios en ambos lados de la igualdad, esto nos va a quedar velocidad al cuadrado es igual a coeficiente estático, el radio y la gravedad. Entonces la velocidad la podemos pensar como la raíz cuadrada, coeficiente estático por el radio por la gravedad. Y ahora cuando reemplazamos con todas las cuentas, la velocidad nos va a quedar 0,6, que es el coeficiente estático, el radio, que en este caso son los 150 metros, y la aceleración de la gravedad, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada, lo que es igual a un medio. ¿Sí? O sea que va a quedar en metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Si resuelven la cuenta, esto, fíjense que nos va a quedar 30 metros sobre segundo, ¿sí? Pero como el resultado está en kilómetros por hora, hay que pasarlo. Así que vamos a hacer la cuenta. Recordemos que un kilómetro son 1000 metros. Y luego tenemos que una hora son 3600 segundos. En base a esto, ¿sí? La velocidad que nos va a quedar como resultado van a ser 208 kilómetros por hora. ¿Ok? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Mucha suerte a los que vayan a rendir. Y mándenme sus sugerencias para más finales como este. Un abrazo grande.